Hola, buenas tardes a todos. Soy César Ruiz Larrea, Antonio Gómez, socio del despacho. Voy a ver si en 10 minutos acabo pronto, porque si no, ya vamos superpasados del tiempo, ¿no? Voy a hacer rápido. A ver si me centro y cuento las 3 o 4 cosas que os pueden interesar. Primero, la experiencia personal. ¿Puedes poner la primera? Bueno, voy contando mientras. Pone la primera. Vamos a ver. Hace como 3 años y pico, bueno, ya estábamos viendo en el despacho pues que las cosas estaban chungas, que la cosa estaba dura, ¿no? Y empezamos a trabajar, bueno, por una serie de circunstancias. Nos llamaron a un grupo de arquitectos para hacer una propuesta de trabajo en China y que tenía que ver con las necesidades que tenía en esos momentos el país, ya sensibilizarse con temas de eficiencia energética, de ahorro, de sostenibilidad, etcétera, que, bueno, pues lo que no lo sabéis, en mi despacho llevamos mucho tiempo en esto y, bueno, pues somos, de alguna manera, nos hemos, bueno, no especializado, porque a mí yo solamente creo que hay buena o mala arquitectura y lo que pasa que es que ahora mismo, pues creo que no se puede hacer arquitectura si no se tienen en cuenta problemas que tiene ahora la sociedad planteadas. En ese sentido es donde me interesan los temas medioambientales, de sostenibilidad, de eficiencia energética, etcétera. Pero el objetivo siempre para un arquitecto es intentar hacer buena arquitectura, ¿no? Entonces, en aquellos momentos nos llamaron para hacer una serie de equipos que estábamos trabajando en España a través de unos contactos fuera, que estaban en China, para que hiciésemos una propuesta de concurso. Entonces, bueno, unos de ellos era Felipe Pica Aguilera y otros con los cuales habíamos trabajado, pues habíamos compartido proyectos comunes, etcétera, ¿no? Y entonces, en vez de concursar otra vez de nuevo, dijimos, oye, ¿por qué no intentamos agruparnos, asociarnos y no seguir compitiendo, que ya estamos hartos de competir entre nosotros aquí en España? ¿Por qué no intentamos hacer una propuesta colectiva y tal? Y el que movió todo esto es un empresario que tiene una empresa que se llama SP, que es un conjunto de empresarios que están ligados en algunas de sus empresas al tema de la construcción, prefabricados Pujol, que os sonarán a vosotros, que es una de las grandes industrias de prefabricación en España, y habíamos trabajado con ellos en algunos edificios aquí, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues vamos a juntarnos, vamos a unirnos y vamos a intentar ir allí y hacer un paquete donde además el empresario es el que nos hace lo que nosotros no sabemos, el que gestiona, el que habla, el que dice, el que cierra los contratos, el que prepara todas las condiciones de abogados, bueno, todos los temas esos que realmente los profesionales y más los de nuestra generación, que hemos tenido, bueno, otra formación y otra manera de entender el estudio de una manera muy personal, muy vinculada al arquitecto y por tanto pues esa especie de organización piramidal que hemos heredado de nuestros maestros, pues yo lo he tenido que pegar un giro de 180 grados, he tenido que empezar a entender transversalidades, trabajar en organizarnos de una manera totalmente distinta, empezar a entender lo que es la sinergia común, olvidarnos del nombre. Entonces hemos aparecido y nos llamamos OSA, que es Oficina para una Arquitectura Sostenible, que es Office for Sustainable Architecture, que en inglés mola más, ¿no? Pero que nos ha permitido unirnos, Pica Aguilera, RLA, y no se nos ha olvidado poner aquí SP, que es la empresa de los promotores que lo lleva, sobre todo Paco Francisco Concejo. Entonces empezamos a trabajar hace 4 años y dentro de los esquemas, digamos que ha contado Sergi antes, pues estaríamos en el esquema de ir allí a abrir empresa, ir a abrir trabajo con el know-how que realmente los arquitectos españoles y en general todos los técnicos en este país tienen, ¿no? Y dando el valor añadido de lo que nos interesa en el despacho, que es implicar en temas de clima, en temas de medio ambiente, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos empezamos a viajar, absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Salir fuera es hacer una inversión anual muy potente y menos de 12 viajes, 10, 12 viajes, no te los quita nadie. Como somos varios socios, pues ya los hemos compartido.
evidentemente, yo prefiero tener el 10% de algo que no el 80% de nada, que es lo que está pasando aquí, y entonces tienes que aprender también a compartir y a repartir. Es otra estructura y otra manera distinta totalmente de organizarte el trabajo. Y sobre todo, que cada uno sepa hacer lo que sabe hacer. Es decir, el presidente de la empresa OSA es Paco Concejo, empresario, bregao en abrir negocios en el exterior. Evidentemente, parte de la empresa es una empresaria china que está allí y que sabe chino y español, porque es español, vamos, es china, pero ha vivido en España muchísimos años, porque si no es absolutamente imposible y no sabes si lo que te están traduciendo es una cosa u otra, y por tanto hay que generar equipo donde todo el mundo, pues al final participa en los beneficios y participa en la acción de venta, de promoción, etcétera, etcétera, y de concursos y tal. Entonces, es una estructura que hay que organizarla y que desde luego hay que buscar alianzas, hay que coger musculatura, hay que olvidarse de que para competir fuera estamos compitiendo con estructuras absolutamente distintas, a no ser el otro camino, bueno, pues que Santi nos ha enseñado y que Marc pues también a decir que son arquitectos, pues que son absolutamente unos magníficos arquitectos, estupendos, y que, bueno, pues les llaman especialmente para hacer concursos, y entonces a partir de ahí se llama. Es decir, esa es digamos, la vertiente de los arquitectos de Messi y esta primera línea, y luego pues estamos los que estamos por ahí pues intentando hacer las cosas lo mejor que podemos, pero que hay que buscar alianzas y fortalezas porque el mercado es muy competitivo y sobre todo lo que se ha hecho 20 veces, un valor añadido en algo singular. Marc hablaba del deporte, en fin, etc. Entonces nosotros estamos trabajando en ese terreno. Entonces, de China, que es muy largo, pues empezamos a trabajar y se empezó a abrir el mercado en Oriente Medio. Habíamos ido hacía tiempo a ver unas cosas allí, habíamos empezado a trabajar, a contar algunas cosas en Dubái, en fin, conocemos, tenemos relaciones, vínculos en Dubái y tal, y apareció lo de Qatar y digamos que la empresa o la gente de la empresa, el presidente, etcétera, va a Qatar y empieza con las relaciones, con los contactos y sobre todo a vender el servicio que nosotros ofrecemos en el tema, sobre todo del ahorro, de la eficiencia, de la sostenibilidad de energías, etcétera, etcétera, y de hacer la arquitectura desde otros parámetros totalmente distintos. Entonces, como nos pilla a mitad de camino, pues cuando vamos a China, pues hacemos escala en Qatar, resolvemos los temas de Qatar y luego seguimos a China. Es agotador, os puedo decir que es un cansancio de viajes y tal, pero bueno, esto es lo que hay y esperemos que por lo menos nos dé para aguantar este tirón que hay aquí y podamos consolidar la empresa. Bueno, esto es la imagen de Doha. Bueno, lo primero que nosotros hemos posicionado es en poner en crisis y ser muy combativos, desde nuestro punto de vista, de esta manera de hacer ciudad. Es decir, esto es la cultura anglosajona, esto puede ser la bahía de cualquier país ahora mismo en vías de desarrollo, da igual que sea Shanghai, Qingdao, Doha, Dubái, es exactamente igual, son unos pirulís puestos ahí con más o menos fortuna formal, desarrollada por la cultura anglosajona que ha entrado, ¿verdad?, a vender sus motos y que te ponen edificios de muros cortina en mitad del desierto, que es una cosa absolutamente aberrante y absolutamente estúpida, ¿no? Porque resulta que tienen que gastarse 100.000 veces más en energía para poder luego sacar toda esa energía que han metido a través de esos muros cortina, y entonces todo esto pues hemos ido a cuestionarlo, a ser de alguna manera beligerantes con ello y a plantear lo que nosotros entendemos que hay que hacer la arquitectura allí distinta, que tiene que ver con lo que hablaba Santi, pero más vinculada a temas del funcionamiento y de la energía como material de proyecto. En ese sentido pasa, bueno, pues esta es la bahía de Doha. Mar, ¿no? El mar, un mar que, como sabéis, tiene una relativa profundidad, no es mucha, una gran superficie de agua que está siempre en un sistema de evaporación. Y pasa el desierto construido por el viento. Agua, viento, mar, desierto, pasa. Y esto es la herramienta que tenemos allí, es decir, es un clima que, más o menos veáis arriba unas curvas, quiere decirse que el potencial que hay, el material de proyecto que a mí me interesa,
en este caso es precisamente el viento, es la humedad, las diferencias que hay, que hay unos cambios de humedad, a lo mejor desde un 20, un 30% en hora del día y sube a 90% con unas diferencias de temperatura a lo mejor entre 20 y 50 grados. Es decir, esa diferencia de potencial energético, esos materiales de termodinámica han constituido de siempre la cultura de estos países en un rango además que en cuanto se sale uno de los 40 kilómetros ya no hay vida. ¿Por qué? Porque la transferencia evaporativa entre el mar, el calentamiento de la tierra, que luego se devuelve día y noche, desaparece y por tanto ahí no se puede producir la vida, que es el puro desierto. Por tanto, ahí se ha vivido siempre y se ha desarrollado gracias sobre todo a ese material que tienen, que es el mar, la masa de agua que se evapora, la corriente de aire que se produce por la diferencia termodinámica entre el calor de la Tierra, que chupa mucho calor durante el día, que se libera, y en ese flujo es donde se ha trabajado, pasa toda la vida con esta arquitectura que tenían y que modela su territorio, modela su arquitectura y ha generado ciudades con elementos, como veis en la derecha, que son las Torres del Viento, que yo he viajado por algunas de Oriente Medio y os puedo decir que hay ciudades de hace 3.000 años que siguen funcionando con sistemas pasivos y bajando temperaturas hasta 7, 8 y 9 grados, el confort dentro de las habitaciones, con unos sistemas absolutamente increíbles, que son, barro, captan el viento, dejan el polvo, lo filtran con unas hojas, ponen unas tinajas aprestadoras, evaporan todo el agua a través de esa circulación y esa aceleración en cambio de sección de la torre, pasa luego por una lámina de agua y dentro del patio y en las habitaciones tienes 8, 9, 10 grados, los que habéis viajado por ahí sabéis de lo que estoy hablando, y con sistemas totalmente pasivos. Eso es cultura de ese sitio, eso es material de ese sitio y esa es la arquitectura, eso es lo que nosotros, personalmente yo creo que es donde podemos trabajar y aportar para hacer un cambio radical en estas arquitecturas que lo único que hacen es sobre todo consumir energía y producir residuos, y entonces tienen y van a tener un problema brutal y sobre todo pierden la identidad. Y curiosamente ya empiezan, ya lo hemos visto antes, empiezan ya a entender y a solicitar que esa cultura, ese colonialismo arquitectónico y formal les está dejando sin huellas y sin vinculación con su propio país, con su propia cultura. Y ahí la arquitectura, como decía el presidente, es el vehículo más formidable de cultura, y ahí es donde podemos trabajar en ese sentido, y la experiencia de este país y nuestra en estos territorios, bueno, pues yo creo que es fundamental. Por eso, trabajando en esta línea, bueno, pues esto es una de las ciudades, veis, compactas, con patios, etcétera, y abajo, y aquí tenéis las maravillosas Torres del Viento, que ahora ya en Dubái, por ejemplo, cuando vas allí se han convertido puramente en farolas decorativas y ya no se utilizan, y entonces son mecanismos que crean este skyline. Las ciudades han sido así hermosísimas. Fijaros la preciosidad de arquitectura, la potencia que tienen cuando las cosas responden a una razón de ser y las formas son el resultado de responder a todas las solicitudes que el lugar tiene, y ahí esa arquitectura es una sugerencia para hacer y para poder trabajar alejada totalmente de lo que se está imponiendo en otras zonas. Pasa, vamos a ir rapidito. Preciosa, ¿no? Pasa. Bueno, el mecanismo, lo de las flechas, ya sabéis lo que es, como entra, sale, bim, bim, es un mecanismo solamente muy fácil de movimiento del aire, enfriamiento, se evapora, tal. No voy a daros la barrila de todo esto, el que quiera más, bien, y se lo cuento, pero va por ahí. Y luego tenemos también los temas de inercia, los temas de aislamiento, etcétera, etcétera. Son materiales del proyecto de arquitectura y de los arquitectos. Y los arquitectos, yo creo que llevamos mucho tiempo ensimismados en resoluciones siempre más puramente formales. Occidente, uno de las crisis viene, yo creo, también dada porque fue necesaria una revolución de la forma para cambiar precisamente los modelos de vida
sociales que el anterior siglo, hablo del XIX, había dado a la población, y se requirió un nuevo lenguaje, una nueva arquitectura que generó su propia forma. Creo que ahora esa forma se ha convertido ya en un manierismo exacerbado, está cerrada en sí mismo y Occidente está autorreferenciándose, y ya no digamos lo que está pasando en los centros de docencia. Es decir, es una repetición casi académica sobre formas que se heredan y se copian de los mecanismos y de las revistas al uso, y que ya todo el mundo sabe de lo que tiene que hacer, depende de quién es el profesor o quién le gusta, o quién es el concurso, y entonces todo aquello, salvando siempre las buenas excepciones, ¿no? Pero en general sabéis de lo que me estoy refiriendo, y por tanto el arquitecto tiene que volver a retomar el conocimiento de su oficio, de su técnica, de aquel material que le va a permitir ser riguroso y por tanto libre para hacer arquitectura, y a través de ella generar las nuevas formas que demandan los problemas de la sociedad que tenemos ahora, y que son problemas medioambientales, problemas de energía, problemas de consumos, de habitabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que se llama sostenibilidad, pero de que tanto decirlo se ha banalizado, que aquí el que no sea sostenible no sale en la foto, y se oyen las mayores disparates, eso sí, sostenibles. Entonces, yo creo que el arquitecto, porque Eurovegas nos lo van a vender, ya veréis, como un material sostenible, al tiempo, ya veréis. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es exigir desde nuestra profesión ese conocimiento, ese oficio, para decir, oiga usted, no, hay que hacer las cosas con rigor y con ciencia, ¿no? Bueno, ¿en cuál estás? Bueno, esto es algo que conocemos, ¿no? El agua, los patios, las sombras, bueno, maravilla, ¿no? Las sombras. Bien, entonces, nuestros socios contactan allí, estamos trabajando. Hemos montado oficina en Doha, tenemos licencia para actuar, todos los papeles y esas complejidades que hay que hacer los lleva toda la parte de la empresa que saben hacer de esas cosas, administrativos, empresarios, etcétera, porque nosotros lo que tenemos que hacer es hacer arquitectura, pensar en arquitectura y trabajar todos en vender un servicio que al final es una manera digamos, de responder a los problemas que ellos tienen, y que nosotros nos encargamos de decir cómo lo tienen, o queremos cómo lo tienen o tienen que dirigir. Esto es un resort que nos han encargado, que estamos ahora trabajando en los concept design y los previos y tal, en el cual, en un lugar, como veis ahí arriba, bueno, pues es una parcela alargada cerca del mar, y entonces, bueno, aprovechando pues todo lo que os he contado, creamos unas unidades de villas semienterradas, donde estudiamos. Efectivamente, todo el material de proyecto se basa en aprovechar las inercias, los aislamientos, el viento, para producir pues todo esto que os estamos contando, que os estoy contando. Y entonces trabajamos en hacer unas villas enterradas, semienterradas, con unas torres del viento, que sirven también de miradores, que sirven, ya Le Corbusier las hizo, ¿no? ¿Os acordáis de Chandigarh, ¿no? Esos estudios más maravillosos, ¿no? Los maestros siempre han visto mucho antes, lo que pasa es que al final nos hemos quedado en ver cosas de los maestros que no han sido las que teníamos que ver. Es decir, no solamente los maestros han sido unos grandes plásticos, eran los grandes conocedores del oficio y del material de la arquitectura que sabían trabajar. Y eso se ha perdido en las escuelas, no se sabe enseñar y lo estamos olvidando, y de ahí que los arquitectos estemos perdiendo cada vez más espacio para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Ya decía también el maestro que la arquitectura es un arte, pero con razón de necesidad. Y ahí es donde tenemos que volver a responder a los problemas que la sociedad tiene. Entonces, bueno, pues hacemos unas unidades con su torre del viento, aprovechamos el viento que coja, los sistemas evaporativos. Venga, pasa un poquito y vamos rápido, porque todo esto son todos los trabajos que hacemos. Tenemos ahora pues programas que podemos modelar con Fluent, etcétera, todo el comportamiento del viento, toda la carga que podemos utilizar la casa para que unas horas del día libere y coja más energía, materiales que trabajen en ese sentido. Y vamos trabajando en este pixelado de viviendas, en este pixelado que es esta geometría a la que antes también Santi se refería, pero que la propia vivienda va organizando ese tejido. Por supuesto, el agua allí es absolutamente un material de trabajo, ya no es solamente el agua, ese agua del poeta musulmán que suena, que canta, ¿no? Y que refresca, sino además es un material de reciclaje y de reutilización brutal para volver a ser empleada.
y trabajamos sobre una nueva concepción de resort donde se produce una serie de mallas espaciales donde el gradiente, digamos, de habitabilidad de la arquitectura va en función de esa sección en la cual se produce paso. Y aquí vemos la torre, los funcionamientos, bla, bla, venga, sigue. ¿Veis? Esto, pum, pum, y entonces obtenemos, y pasa por ahí, sigue. Bueno, estas son una de las primeras imágenes, esa es una gran torre, luego estamos desarrollando un material que es un digestor de CO2, en el cual hacemos unas celosías que no solamente por su profundidad nos den la sombra, sino a su vez que viene de la industria química, de tal manera que a lo largo de su vida útil, sin que cambie de estado y por tanto tampoco de coloración, no solamente está dando sombra, sino que además está carbonatando el CO2 de la atmósfera y por tanto es un digestor de CO2, ¿no? Es decir, los materiales están en un proceso de transformación a poco que empecemos a estudiar con otros sectores y con otras ciencias, con otras gentes que están estudiando materiales desde perspectivas a los cuales tenemos que asomarnos, ¿no? Y no tanto volviendo a ensimismarnos en el material como un producto casi de ornamentación o decoro, que ha sido el tratamiento en general usado en el anterior modelo que tenemos que modificar. Estas son las torres y entonces al final, ahí veis arriba, la organización es un tapiz de estas viviendas con patios donde se producen unas grandes torres que sirven para mirar el horizonte, sirven para equilibrar termodinámicamente la vivienda y luego hay un espacio común, que también hacemos nuestras cosas modernas, como veis, y que tiene arriba toda la cubierta con los obligados paneles, etcétera, pero que en sombra se produce un acceso a toda esta marina y tal. Pero lo que me interesa es recuperar la idea de cómo un resort que allí se están haciendo, que son el modelo de villa que se lleva francesa, bueno, aquí piden mucho la andalucí. ¿Quiere usted una casa andaluza? Entonces es la que hace este maravilloso arquitecto Melvin de Villarroel, que conoceréis, que hace Marbella, que yo siempre me he quedado fascinado, porque es que es un monstruo, se ha hecho millones de viviendas marbellís estilo andaluz californiano, que es una pasada, ¿no? Porque además las hacen muy bien y funcionan fantástico, ¿no? Pero bueno, los que no tenemos ese don para hacer esa arquitectura marbellí, pues creemos más en la arquitectura que emana de estas necesidades del paisaje. Construimos el paisaje con el material que ellos han tenido siempre y recuperar lo que nunca debían de haber perdido. En esta línea, pues nos encargaron, pues que estamos trabajando también, porque ya sabéis que esto es proyecto, pues tienes que estar yendo, haces una propuesta, vas, o sea, es una cosa tediosa que acaba con cualquiera, pero que, bueno, pues que hay que retomarlo con fuerza, pero porque por lo menos cuando vas por allí no acunde este desánimo que nos rodea cuando cruzas por aquí este país, que es que ya hay una crisis, que es una barbaridad, lo fuerte que es, yo creo que la hacemos todavía, la interiorizamos tanto, porque es que cruzas y cualquier peatón, antes de saludarte te dice, ¿qué tal la crisis? Y parece como un hermano tuyo. Entonces digo, bueno, pues sí, es terrible y tal, ¿qué tal te va? En fin, todas estas cosas. Bien, entonces pasa al anterior. Bueno, estamos, entonces, para trabajar en un espacio colectivo, pues volvemos a pensar en que ha sido siempre un espacio colectivo cuando hemos ido por ahí, por los países árabes. Aire, ventilación, sombra, luz, la magia de la arquitectura pasa. Y por tanto, sus referencias, que aquí se han dicho 1000 veces, pasa. Y nos encontramos con un solar muy estrecho, nos pedían un hotel y un apartamento y luego un mall, que es un mercado, en inglés, pues es un mercado, ¿no? Entonces nos pareció divertido, siempre hay que buscar también un cierto, un guiño, ¿no? O sea, hay que contar los proyectos con un guiño, con una historia, porque si no, parece que no, los arquitectos enseguida hablamos de tal, pero si tú les cuentas siempre por ahí un guiño, pues lo pueden contar, ¿no? Y eso no está mal, eso habría que escribir algo sobre eso, porque la verdad es que está muy bien todo eso, ¿no? Y al final, la gran visita, esto es otra cosa, es un paréntesis, pero cuando va uno a la Universidad de Salamanca, los turistas lo que buscan es la rana de la portada. ¿Es verdad o no? Tiro plateresca, tal, la rana y todo, la rana. Bueno, pues es un poco la historia, ¿no? Entonces, esta es la historia, como la tiene, pues esto es la bahía, cómo se ha ido desarrollando la bahía de Doha, y entonces al final lo que hacemos es un edificio que como tenía 2 torres, era muy estrecho, pues decimos que es la bahía de Doha levantada. Es una excusa como para contar una historia divertida y a partir de ahí pasa un edificio con los consiguientes dibujinchis que hacemos y tal, donde orientado a
a las ventilaciones más importantes, organizamos una sección, ¿verdad?, donde está todo el mall, las torres y tal, y una gran cubierta que es transitable, que se puede utilizar, verde, para recuperar también quitar la huella de carbono, vamos, la huella verde que quitamos de aquí, la subimos arriba y establecemos todos los sistemas de mecanismo, pues que más bien todos conocéis. Bueno, entonces la celosía vuelve a tener ese tratamiento, es una celosía, ahí tenéis la estación de Atocha, que es una referencia... Ya, acabo enseguida. 2 minutos, 3 minutos y acabo. ¿Veis? La estación, es decir, crear un microclima, crear un clima. Estamos desarrollando esta estructura geométrica que hace de absorbedor y digestor de CO2, pasa, y entonces el edificio, bueno, va a tener toda esa voluntad de crear un clima dentro, como una gran cubierta, como una gran lona, y qué tal. Y ya por último, la joya de la corona es esta torre, que esta torre es, ahora mismo es un proyecto de interés, ¿se me oye? Vale. Es de interés del Estado nacional, les ha entusiasmado y estamos nosotros diciendo, Dios mío, que les siga entusiasmando, porque lo que hemos desarrollado es una torre que funciona de una manera por las diferencias de temperatura y por tanto de succión de viento que se está produciendo en lo que antes os decía. Por eso la llamamos la Wind Tower, ¿no? La torre del viento. Es decir, como tenemos una masa de agua muy importante que se está evaporando y arriba a 300 y 400 metros es exponencial la velocidad, llegamos a velocidades de 40, 50, 60 kilómetros por hora casi constantes, ¿no? Entonces eso genera una succión del viento tremenda que hace que la torre tiene un núcleo central que es un elemento por el cual canalizamos el flujo de aire, colocamos en la parte superior, pasa al anterior, unas turbinas de eje vertical Darrieff que sirven para generar la electricidad y la fuerza motriz que va a dar energía al propio edificio. La forma de vórtice eólico, que es el que se va estrechando, se ve interceptada por unos jardines a distintas alturas que hacen la valoración del patio evaporativo a distintas alturas, regulando los caudales de flujo y de humedad en esos espacios intersticiales. Y con una estructura, que es una estructura de anillo, yo creo que está por ahí. Bueno, ahí veis todo el sistema de funcionamiento y una estructura que va comprimiendo y liberando para llevar toda la compresión a los espacios de fuera y garantizar que esos vórtices eólicos, que es donde se van a producir los rebufos de aire y por tanto generar la transmisión a los lugares donde vamos a poner los jardines de 4 y 5 plantas de altura, que van a ser además espacios comunitarios en las distintas partes del edificio. A su vez, el vestíbulo tiene protegido, pero que tú lo ves al entrar, tiene una turbina, en este caso distinta, de tal manera que el propio vestíbulo origina también la impulsión y va a trabajar equilibradamente con la succión que se está produciendo en la cubierta. Entonces hay todo un estudio que estamos desarrollando, pasa, y bueno, las plantas, bueno, aquí las veis, tienen ese elemento central, cambiamos ya el concepto de estructura portante del anterior modelo por estructura que respira, por elemento casi un organismo que está intercambiando intensidad con el perímetro, con la propia superficie. Es un organismo que tiene su propio sistema llevado al extremo el funcionamiento de las torres del viento. Bueno, con unos estudios que estamos, evidentemente, con ingenieros y tal, estamos desarrollando esta torre. En principio están muy interesados en hacerlo, estamos trabajando conjuntamente con las autoridades de allí de Qatar para llevar esta torre, y entonces pues la idea es que que las torres que nacían de esa crítica que veíamos basadas en una necesidad de consumo de energía brutal y por tanto una no aceptación del material de proyecto, darle la vuelta y empezar tanto aquí como en China, como en cualquier lugar, aportar precisamente trabajar con otro material de proyecto
y que sea susceptible de explicarles y de entrar en una nueva manera y una nueva demanda de cómo resolver los problemas de arquitectura, ¿no? Pero sin renunciar a la tecnología que hemos desarrollado y que hemos aprendido. Y nada más. Muchísimas gracias.